Bienvenidos a este tiempo de crecimiento espiritual en la familia de la Vid. Únete a nosotros para disfrutar de la palabra de Dios y crecer en la fe que es en Cristo Jesús. Permaneciendo en la Vid, descubriremos el verdadero valor de llevar fruto para Dios. Bendiciones a todos los que se unen en amor a este tiempo de comunión fraternal, recordando siempre que Jesús es la vid y nosotros los pámpanos. Amados hermanos, Dios les bendiga. Estimados amigos, bienvenidos. Qué placer volver a estar otra vez juntos disfrutando este tiempo de estudio bíblico. La bendición de Dios sea para usted, sea para todos nosotros al abrir las Escrituras. Continuamos con el estudio de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas y vamos a la parte final, básicamente de esta carta, el capítulo 6, los versículos 11 hasta el versículo 18. Pero antes vamos a orar y a disfrutar esa gracia de entrar a la presencia de Dios. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, una vez más nos acercamos a ti. Gracias por el honor de poder hablar contigo todo el tiempo, Dios. Y cada cosa que digamos, hagamos o pensemos, poderla, Dios, hacerla y realmente, Señor, hacerla para la gloria tuya. Queremos disfrutar este tiempo, Dios, de estudio y quiero pedirte, Señor, que seas tú quien realmente hables a nosotros y que realmente ponga en nosotros, Dios, la gracia de escuchar, Señor, la gracia de poder, Señor, atenderte a ti. Gracias por estar con nosotros y en nuestro corazón. Gracias por tu Espíritu Santo, Dios, por el cual disfrutamos la plenitud tuya, Señor, la dirección tuya, la gracia de seguir adelante. Anhelamos pronto ver a tu Hijo, anhelamos pronto reunirnos con Él, anhelamos pronto verle cara a cara, escucharle directamente y poderlo palpar con nuestras manos, poder disfrutar, Señor, su calor, su compañía, su gloria por los siglos de los siglos. Ven pronto, Señor Jesús. Padre, sé tú edificando nuestra vida en este tiempo. Y ayúdanos, Dios, para serte fiel hasta el día final. Gracias por continuar ese proceso que empezaste en nosotros, el cual vas a terminar. Gracias porque tú, Señor, eres fiel en todo. Nos alegramos de ser tus hijos, nos alegramos de ser tu familia, de ser parte del cuerpo de Cristo, de ser templo del Espíritu Santo, de ser hermanos los unos de los otros y disfrutar esta bendición, Dios, de seguir estudiando y creciendo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a la parte final de esta carta del apóstol Pablo, Gálatas capítulo 6, y vamos a hablar hoy sobre el vivir religiosamente. Pablo termina esta carta de alguna manera advirtiendo sobre este peligro de vivir religiosamente y no conforme realmente a la fe que es en Cristo Jesús. Existe la vida piadosa y existe la vida religiosa. La vida religiosa es una vida que desagrada a Dios porque es una vida según los hombres, según las costumbres o según la ley, pero no según la fe, no según Cristo. Y quiero realmente que usted sea advertido y que todos seamos advertidos en esta parte final donde Pablo de alguna manera termina advirtiendo a los Gálatas sobre esto. Porque ellos se apartaron de la gracia y terminaron en la ley. Se apartaron de la gracia y terminaron una vez más en el legalismo y en el judaísmo. Y Pablo les exhorta realmente para volver otra vez a la relación con Cristo, a la relación realmente con la gracia. Y en el versículo 11 al 13 habla de ese peligro de vivir religiosamente. Dice el versículo 11, mirad, cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Amén. En estos tres textos, básicamente, el apóstol Pablo está advirtiendo sobre el peligro de vivir religiosamente, del peligro de vivir en la ley, del peligro de vivir fanáticamente y no realmente conforme al Espíritu de Dios, no conforme a Cristo. Y lo primero que miramos en el versículo 11 es el peligro de ignorar realmente la palabra de Dios escrita realmente por mano de los apóstoles o por mano de los profetas. Toda la Escritura nos insta realmente a caminar conforme a lo que está escrito en las Escrituras. Realmente nos insta realmente a seguir la palabra de Dios como nuestro único patrón de fe y como nuestra única brújula básicamente de guía, teniendo realmente a Cristo como meta y como referente y como ejemplo de toda vida cristiana. Por eso el ignorar el valor de la palabra es peligroso. Pablo dice, mirad,
con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Y creo dos cosas. Uno, que realmente dice cuán grandes letras, porque de alguna manera si él tenía un problema en los ojos, realmente de pronto no veía la letra pequeña y escribía letra grande. Pero el sentido correcto de esto no es ese, aunque podría referirse también a eso, sino realmente mirando la grandeza de cada cosa que realmente el Señor inspiraba por el Espíritu Santo. Toda palabra, de hecho, toda letra es inspirada por Dios en los originales. Por eso Dios dice que ni una jota ni una tilde de su palabra pasará sin cumplirse, porque realmente fue escrita bajo la dirección del Espíritu Santo y fue escrita realmente con todo cuidado. Dios ha guardado el número gramatical de las palabras, el tiempo de los verbos, ha guardado las tildes, la pronunciación de la palabra, para que la palabra signifique lo que debe significar. Muchas de las traducciones tienen errores y muchas de las traducciones no son precisamente traducidas por cuestiones del idioma, pero el sentido de la palabra siempre será guardado por el Espíritu Santo. Realmente el mensaje espiritual, el contenido espiritual de la palabra está siendo guardado por el Espíritu Santo. Por eso, hermanos, qué bueno es valorar las Escrituras y disfrutar esa bendición que dice segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios, toda. Y cuando dice toda la Escritura, habla de cada letra, de cada palabra, de toda la Biblia. Desde Génesis y Apocalipsis tenemos la revelación de Dios por el Espíritu Santo. Y toda la Escritura, dice la Biblia, toda es inspirada por Dios, por lo tanto, toda debe ser valorada, toda debe ser leída, toda debe de ser meditada y por lo tanto, toda debe ser obedecida. Nosotros como seres humanos pecadores no podemos obedecerla como Dios lo manda, pero Cristo lo hizo por nosotros. Y realmente dándole el valor a la Biblia y el respeto a la Biblia, la cumplió. Para que hoy esa palabra y esa obediencia de Cristo sea imputada a nosotros por la fe en Cristo Jesús. Y se cumpla realmente el propósito de las Escrituras, que al enseñarnos, al redarguirnos, al corregirnos y al instruirnos, nosotros lleguemos a ser creyentes, maduros, gente preparada para toda buena obra, para todo lo que Dios manda. Y como dice segunda de Pedro 1:21, la Biblia nunca fue traída de manera oculta. No, la palabra fue traída y revelada por el Espíritu Santo a sus santos hombres, los cuales hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, no de manera privada, sino de manera pública para todo el cuerpo de Cristo. Por eso, qué bueno es darle el valor a las Escrituras, guardar el orden de las palabras y no alterar ninguna de ellas, no añadirle, no quitarle, porque esto es peligroso. Por eso Pablo de alguna manera escribe: mirad cuán grandes letras os escribo con mi propia mano. De hecho, dirigida, guiada por el Espíritu Santo. Aquel que realmente ha puesto en nuestras manos la voluntad de Dios por escrito. Como la Escritura realmente afirma, toda la Escritura, toda, sin excepción, es palabra de Dios. Y qué bueno que usted y yo amemos la Escritura, toda en plenitud. La leamos, la disfrutemos y la compartamos. Ahora, en el versículo 12, la primera parte dice: todos los que quieren agradar en la carne, todos los que quieren agradar en la carne. Esto es lo que hace básicamente la vida religiosa. La vida religiosa de alguna manera hace que la persona quiera sentirse bien al obedecer. Y el sentirse bien al obedecer por lo general se hace en las fuerzas de la carne, en los deseos propios de su propia religión, en los deseos propios de su propia doctrina y no realmente en el poder del Espíritu Santo. Por eso dice: todos los que quieren agradar en la carne, estos obligan a que os circuncidéis. Porque realmente, de alguna manera, la obediencia a las Escrituras en la fuerza carnal produce una satisfacción personal. Yo obedecí, yo hago, yo oro, yo leo, yo voy a la iglesia, yo diezmo, yo ayudo, yo. La verdadera obediencia no es para el yo, es para el Espíritu. Recuerden lo que dice Romanos capítulo 8. La carne no puede ni quiere agradar a Dios. Por lo tanto, todos los que viven en la carne no agradan a Dios, porque el vivir en la carne es muerte. El vivir en la carne realmente es abominable delante de Dios. El que realmente agrada a Dios es el que vive en el Espíritu, y aquel que obedece por amor, no por satisfacción propia, sino por amor. Aquel que hace lo que le gusta y lo que no le gusta, porque comprende y entiende
que es la voluntad de Dios, y lo hace porque le gusta a Dios, le agrada a Dios, no a sí mismo, pero sabe que el beneficio realmente lo va a recibir por hacer la voluntad de Dios. En el libro de Romanos capítulo 16, retrocedamos un poquito allí en las Escrituras. En el libro de Romanos capítulo 16, el versículo 18, vamos allí hacia el final del libro de Romanos. Romanos capítulo 16, versículo 18. La Escritura dice estas palabras: porque tales personas, los que le sirven a la ley, los que le sirven de alguna manera a sus propios deseos, los que viven en la carne, dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y esto es a sus propios apetitos, a sus propios deseos. Y con suaves palabras y lisonjas, esto hablando de los predicadores, que usan la palabra de manera suave, de alguna manera, a veces con sonido, con guitarra, con piano, con alguna clase de melancolía y lisonjas, o sea, hablando de manera adulada a la gente, adulando a la gente, exaltando a la gente, o sencillamente diciéndole lo que ellos quieren oír. Dice, engañan los corazones de los ingenuos, de aquellos que no conocen, de aquellos que son niños, de aquellos que posiblemente no disfrutan la gracia, sino que viven en la ley, viven en la carne. Y esto es peligroso realmente. Esto es parte de la vida religiosa. Pablo en el libro de Filipenses capítulo 3, los versículos 10 al 13, vamos ahí un momentito. Un poquito más adelante de Gálatas está Efesios y Filipenses. En el capítulo 3, los versículos 18 y 19 dice, porque por ahí andan muchos, y la verdad no son pocos, son muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Escuche, enemigos de la cruz de Cristo, porque no quieren el sufrimiento. Y de hecho muchos obedecen por evitar el sufrimiento, pero lo hacen en su carne. Dice, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, o sea, la satisfacción personal, la satisfacción de sus propios gustos, y cuya gloria y su vergüenza, y cuya gloria es su vergüenza. O sea, en aquello en que ellos se jactan y se glorían, en eso mismo serán avergonzados, que solo piensan en lo terrenal. O sea, solo piensan en sus caprichos, en cómo se sienten, en cómo realmente de alguna manera quieren ellos disfrutar, pero no realmente en la gloria de Cristo, y esto es una vida de religiosidad. Como dice la Escritura, pura apariencia. Sepulcros blanqueados por fuera, pero putrefactos por dentro. Ahora, en el versículo 12 del capítulo 6 de Gálatas, la segunda parte, dice, estos obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Entonces, es interesante cómo buscan de alguna manera la obediencia por no sufrir, la obediencia por no sufrir. Una cosa es la obediencia a causa del sufrimiento o a pesar del sufrimiento, y otra cosa es obedecer para no sufrir. Los que obedecen para no sufrir realmente están negando la cruz de Cristo, porque la cruz de Cristo realmente nos enseña la obediencia a través del sufrimiento. Y la Biblia dice que Jesús, a través de lo que padeció, aprendió la verdadera obediencia y fue perfeccionado en ella, por lo cual llegó a ser autor de perfecta salvación. Eso lo dice Hebreos realmente. Entonces, en la religiosidad se busca de alguna manera no padecer persecución. La verdadera religiosidad busca no padecer persecución, por eso de alguna manera su obediencia es solamente en aquellas cosas que le satisfacen, en aquellas cosas que le agradan y en aquellas cosas que de alguna manera no lastiman a nadie, no molestan a nadie. Pero la verdadera obediencia realmente confronta al mundo, refuta al mundo y de alguna manera choca con el mundo. Y es la obediencia a Cristo, porque es el hacer la voluntad de Dios, es hacer aquello para lo cual el hombre no está capacitado, pero puede hacerle en el poder del Espíritu Santo. Por eso, digamos como en 2 de Timoteo, vamos un momentico a mirar ese ejemplo. Ahí más adelante está Timoteo. Y en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, Pablo reta realmente a Timoteo, conociendo los últimos tiempos y tiempos peligrosos como lo que estamos viendo hoy en día, nos ordena realmente empezar a padecer sufrimientos, porque el que quiera vivir piadosamente tendrá que sufrir. Pero el que viva religiosamente no va a sufrir, porque de alguna manera va a obedecer y se va a ajustar a las falsas doctrinas, a las tradiciones de los hombres, que ninguna de esas cosas es según Cristo. Y mire lo que dice el capítulo 3, versículo 10. Pero tú, Timoteo, aparte de los falsos maestros, aquellos que no van más adelante,
aquellos que realmente le sirven a la carne y viven confundiendo a la gente. Dice, pero tú has seguido mi doctrina, la doctrina a la cual hemos sido entregados, la palabra de Dios. Has seguido mi conducta, una conducta conforme a Cristo y conforme a la doctrina. Propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Escuche, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía y en Iconio y en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me has librado el Señor. Hermanos, el verdadero evangelio y la verdadera piedad realmente nos somete a sufrimientos que la verdad no queremos pasar, pero es necesario pasar. Sufrimientos que nos molestan, que nos incomodan, pero que son el proceso de Dios para el plan de Dios. Y a veces vienen de las personas que uno menos piensa o de las personas que uno menos quiere. Y son las que más duelen, especialmente cuando vienen de la propia familia, de la propia congregación, de los más allegados, como dice la Biblia, de aquellos que comen a la mesa con nosotros. Por eso, hermanos, qué bueno que nosotros entendamos, la religiosidad verdadera busca realmente no sufrir. Por eso la mayoría de las iglesias de alguna manera hablan del pare de sufrir. Y al que sufre lo juzgan, al que sufre lo critican y al que de alguna manera pasa por tribulaciones, de alguna manera lo juzgan. Porque se cree que realmente la palabra, la verdadera doctrina no produce sufrimiento, al contrario, es la que más trae sufrimiento. El mensaje de la prosperidad, el mensaje de la mayoría de iglesias de un liberalismo completo es de alguna manera sacar a la gente del sufrimiento, llevarlo a que no sufra, que viva una vida plena, una vida en confort, una vida en suite. Pero la vida verdadera de Cristo no es eso. La verdadera vida piadosa es una vida en la cual el que quiere cambiar, el que quiere caminar de esta manera, va a sufrir, como dice el versículo 12. Todos los que quieran vivir piadosamente, como Cristo vivió y en Cristo, dice, padecerán persecución. La mayoría de los seres de los cristianos quieren huir de la aflicción, del dolor. Por eso la mayoría de cristianos no sirven en la iglesia, no sirven, en el sentido de servir. No de que no puedan hacer algo, que no sean útiles, no, en la manera de que no quieren ayudar a otros por el precio que hay que pagar. No quieren madrugar, no quieren irse tarde de la congregación, llegan temprano y entonces quieren irse rápido porque madrugaron. Y la mayoría, de alguna manera, si el servicio se alarga, entonces estoy aguantando hambre, ¿por qué no terminan rápido? Que mira este montón de hambre. No quieren sufrir nada. Hermano, qué bonito es pagar un precio. Qué bonito es pagar un precio. Si toca ir lejos, si hay bus voy, si no hay bus no voy. Porque caminar no, eso está muy lejos. Pero si es el día del trabajo, no importa que toque caminar, no importa que toque ir en bus, no importa que toque ir a pie o en bicicleta o como sea, pero al trabajo hay que llegar. Mira, hermano, tan difícil que a veces vivir en esa religiosidad y no en la piedad. Pero la piedad demanda de nosotros, hermanos, sufrimiento. Sufrimiento. Y en el versículo 13, vamos otra vez a Gálatas, por favor. Porque el texto dice, bueno, voy a leer el 12 para comentar algo. Dice, estos obligan a que os circuncidéis. Recuerde que de alguna manera el judío sabía que al mirar que alguien había sido circuncidado, no lo perseguían. No, ese es de nosotros, ese se volvió judaizante, ese es de nuestra religión, ese es de los nuestros. Pero si no estaba circuncidado, ese es un pagano, ese es un perro, ese es un idólatra, ese es alguien a quien realmente hay que tener lejitos. Dice, ¿y lo hacían qué? Solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. A causa de las decisiones que toca tomar por Jesús. Y entre esas ser básicamente despreciados por los de su propia casa. Pablo fue despreciado por la propia casa de Judía. Y ustedes ven en el libro de Hechos cómo Pablo de alguna manera llevaba a sus amigos que eran gentiles y les tocaba decirle, bueno, circuncídense para no ser tropiezo para los judíos, para los legalistas, para los religiosos. Y que ellos lo miren, que realmente ustedes están siendo circuncidados, que están de alguna manera devotos a la religión judía, aunque no conocieran a Cristo. Hermanos, qué bueno es aprender a ser piadoso, mas no religioso. Y en el versículo 13 dice estas palabras, porque ni aun los mismos que se circuncidan, o los mismos judíos, guardan la ley, pero quieren que vosotros, los gentiles, os circuncidéis, para ellos gloriarse en ustedes.
Ah, nosotros los buscamos, nosotros los convencimos, nosotros los discipulamos y ahora ellos se circuncidaron como una manifestación que son de nosotros, para jactarse en ellos, cuando ni siquiera ellos mismos obedecen. Como dice la Biblia, ponen cargas que ni ellos mismos son capaces de llevar ni mover con un solo dedo ni con los 10. Por eso, realmente en este texto muestra que la religiosidad, en la religiosidad, obedecer los mandamientos, guardar las tradiciones y hacer lo que de alguna manera la ley pedía, para ellos era el todo. Pero la ley no tenía ese propósito. La ley tenía el propósito de mostrar que ninguna de esas cosas satisface, llena o salva. Y que de hecho eso se vuelve una carga y fastidioso. Que era necesario un solo sacrificio. Y que era necesario que alguien la cumpliera para dar descanso al pueblo. Entonces, el peligro de vivir religiosamente es el obedecer la ley de Dios de manera facilista. Qué bonito cuando nos cuesta y lo hacemos por fe. Lo hacemos por convicción. Lo hacemos realmente porque estamos convencidos que es la manera de amar a Dios. No es la manera de beneficiarnos, sino la manera de amar a Dios. El Señor le dijo estas palabras allí en Mateo capítulo 15, versículo 9, al pueblo. Vamos un momentico allí. Mateo capítulo 15, versículo 9. Versículo 8 y 9 específicamente dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Miren, hermanos, hoy en día para la mayoría de religiosos lo importante es ir a misa, lo importante es ir a la procesión, o a nivel cristiano lo importante es ir al culto, lo importante es asistir al estudio bíblico, ofrendar, hacer obras de caridad, llevar el mercado, pero no la fe. La fe es algo que se evidencia todos los días en el quehacer. La fe es algo que realmente se revela todos los días en tener en cuenta a Dios, en no hacer nada sin consultarlo a Dios, sin buscar la dirección de Dios. Y la fe es algo que realmente le trae a uno paz en el corazón al hacer las cosas. Y la fe verdadera hace que las cosas sean hechas no para uno, no para el beneficio personal, sino para la gloria de Dios y el bien de todo el cuerpo. No solo de uno, sino de todo el cuerpo. Por eso, qué bueno cuidarnos de la religiosidad. Y en la parte final del versículo 13 del libro de Gálatas, dice, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Porque la verdadera, la religiosidad tristemente se gloria en las obras propias o de otros. Fui y pagué la penitencia, fui y cargué la cruz, fui esto, fui aquello. 1 Corintios capítulo 3, vamos allí un momentico. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, los versículos 20 y 21, dice la Biblia estas palabras, así que ninguno, escuchen, ninguno, ni usted, ni yo, ni nadie, así que ninguno se gloríe en los hombres porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro porque Dios nos lo otorgó, en Adán nos lo dio. Y vosotros sois de Cristo y Cristo de Dios. Mira, hermano, nosotros no tenemos que gloriarnos en nuestras propias obras ni en la creación que vemos o que administramos, porque esa al fin y al cabo es de nosotros. Qué bueno gloriarnos en la obra de Cristo. Qué bueno gloriarnos en aquello que Dios ha hecho por nosotros. En aquello que realmente, como dice, es fuera de este mundo, que es sobrenatural. En aquello que realmente vino de arriba, por la misericordia de Dios y que nos fue otorgada en Cristo Jesús para salvación, para vida eterna. Entonces, este es el peligro básicamente de vivir religiosamente. Ignorar el valor de la palabra, buscar agradar la carne, buscar no padecer persecución, o obedecer la ley de manera facilista, ¿cierto? O desobedecerla al mismo tiempo también porque tristemente nosotros no podemos obedecerla y gloriarse en las obras propias o en las obras de otro. Ahora, el apóstol Pablo ya en el versículo 6 en adelante, del capítulo 6, porque en el versículo 5 dice, porque cada uno llevará su propia carga. Hermanos, qué bueno es entender. Perdón, estoy en el versículo 13, estaba leyendo el versículo 13. En el versículo 13 la parte es para gloriarse en la carne. Ahora, el versículo 14 empieza básicamente a mostrar esta otra parte de la manera de no vivir religiosamente, sino vivir piadosamente. Dice, pero lejos esté de mí gloriarme. Lejos de mí esté gloriarme en mí mismo, ¿cierto?
sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. La verdad les confieso, hermanos, que gloriarse en el sufrimiento no es fácil, pero es lo que Dios quiere que nosotros hagamos y es lo que la piedad hace. Gloriarse en los momentos buenos, cuando nadie molesta, cuando nadie ataca, cuando nadie critica, cuando nada nos pasa, eso lo hace cualquiera y cualquier religioso lo practica. Pero gloriarse en las persecuciones, gloriarse en las críticas, gloriarse en los oprobios, gloriarse en los juicios, gloriarse en las adversidades, hermanos, eso solo lo hace el Espíritu Santo en aquellos que realmente conocen y sirven a Dios. Esto es lo que significa la vida de piedad. La vida de piedad es una vida entrenada en el obedecer a Dios por la fe. Y el versículo 14, entonces Pablo empieza a mostrar la manera de vivir piadosamente o la manera de no vivir religiosamente. Y la primera es gloriarse solo en la cruz de Cristo. O sea, gozarse en los sufrimientos de la obediencia correcta. Gozarse en las aflicciones de seguir a Cristo. Gozarse en todo aquello que le toca a uno, limitarse, dejar, abandonar o, como dice la palabra de Dios, despreciar. Considerar como nada. Gloriarse realmente en la cruz de Cristo. Y la primera parte que vemos ahí es eso, ¿cierto? Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí podemos traer a referencia las palabras del apóstol Pablo en el libro de Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y él es la idea de gozarme en la cruz de Cristo, es la idea de no ir en contra de ella y de que el sufrimiento no sea un fastidio para mí, sino el gozo de mi alma. Y la verdad, hermanos, eso no es fácil, porque es cuestión de fe. Y es la obra de Dios en nosotros, es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, que nos lleva realmente a esto. Tristemente la mayoría vivimos quejándonos de todo y lamentándonos de todo y renunciando a todo, porque estamos viviendo una religiosidad y no la piedad. Pero Pablo está mostrando realmente lo que es la vida piadosa, lo que es la vida, no en la religiosidad, sino la vida que es en Cristo Jesús. Y por eso Pablo en ese versículo 20 dice que él está crucificado con Cristo, ahora no vive él, Cristo vive en nosotros. Por lo tanto, las circunstancias que vivimos no las vivimos nosotros, las vive Cristo. Nosotros estamos con Él nos ha invitado a participar de esas circunstancias, pero el que realmente está pasando por ese proceso es Él. Nosotros debiéramos aprender al lado de Él, esperar en Él y ver cómo Él reacciona para nosotros aprender y reaccionar igual. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo, porque uno disfruta o sufre esa vida, dice, la vivo en la fe del Hijo de Dios, o sea, en la confianza, en la plenitud del poder de Él, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entendiendo que Él no nos va a dejar sufrir más allá de lo que podamos soportar, sino que juntamente con la prueba, con el sufrimiento, va a dar la salida, porque Él sabe hasta dónde podemos resistir. En Gálatas 5:24, que está ahí atrásito, dice, los que son de Cristo, escuchen, los que son de Cristo, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Así que si vivimos por el Espíritu, entonces también andemos por el Espíritu. Y el capítulo 5 es claro cuando dice, andad en el Espíritu, porque de esta manera no satisfaceréis los deseos de la carne. Y si ando en el Espíritu, voy a sentir la oposición de la carne, la lucha de la carne, pero el Espíritu Santo me va a dar victoria y el gozo realmente de estar en obediencia al Espíritu del Señor. Entonces, por eso, hermanos, qué bueno es que en la vida piadosa el gloriarnos en la cruz de Cristo es una satisfacción y descansar en Él. Y vivir según lo que somos en Cristo, versículo 15. Porque en Cristo Jesús, ¿cierto? En Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Es interesante este principio. En Cristo no hay judíos ni gentiles, no hay judíos, ¿cierto? Ni gentiles. Somos uno solo en Cristo. Tristemente, hoy en día la gente hace muchas distinciones entre unos y otros, pero en Cristo no. En Cristo somos hermanos, no más. Cuando estamos en Cristo, realmente ahí se pierde toda clase de alguna manera de posición humana. Los esposos no son esposos, son hermanos. Los hermanos no son hermanos en la carne, son hermanos en Cristo. Las profesiones allá no sirven, allá no es el profesional, no es el médico, allí no es el odontólogo, allí no es el doctor, allí es el hermano sencillamente. De los cuales Cristo es el hermano mayor y que no se avergüenza de hacerse llamar nuestro hermano. Por eso, hermanos, qué bueno es entender esto, vivir según lo que somos en Cristo. Y el versículo es muy claro que somos una nueva creación.
Como dice Efesios 2:10. Vamos allí a Efesios 2:10. Porque este texto de Efesios, avancen una hojita y ahí está Efesios 2. Dice, porque somos hechura suya, una nueva creación. Somos hechura suya. Dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Esta es una nueva creación. Está la creación en Adán y está la creación en Cristo. La creación en Adán, esa es la creación que vemos, pero la creación en Cristo es una nueva creación. Y una creación de alguna manera para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por fe, no por obras. Por fe, no por fuerza humana, sino por el poder que Dios nos otorga en Cristo Jesús para caminar con Él. Una nueva creación. Y como dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, que usted lo conoce de memoria, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación. No dice, el texto, la original no dice nueva criatura, nueva creación, porque criatura puede ser cualquier cosa creada, pero nueva creación solamente la iglesia, el cuerpo de Cristo, es la nueva creación. Y Efesios 2:19, hablando de esa nueva creación, nos dice que somos familia de Dios, que ya no somos extranjeros, que ya no somos advenedizos, que somos conciudadanos y familia de Dios, que somos conciudadanos y familia de Dios. Hermanos, qué bueno saber que en la familia de Dios solo hay hijos, no hay primos, no hay sobrinos, no hay nietos, solo hijos. Y hijos, y si hijos también herederos de Dios, coherederos con Cristo. Porque somos parte del cuerpo de Cristo, miembros del cuerpo de Cristo, por lo tanto disfrutamos esa bendición de ser su pueblo. Y por lo tanto, miembros del cuerpo de Cristo. Qué bonito saber que somos células en el cuerpo de Jesús, que somos miembros activos en el cuerpo de Cristo, guiados por el Espíritu Santo, como dice Romanos capítulo 12, vamos un momentico allí. Romanos capítulo 12, versículo 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Escuche, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. Un solo cuerpo, muchos miembros, pero todos realmente miembros los unos de los otros. Yo te necesito, tú me necesitas, todos nos necesitamos. A veces pensamos que podemos vivir solos y hoy en día tenemos una iglesia completamente antibíblica de alguna manera. Muchos son miembros virtuales, miembros solos. Yo leo solo, yo oro solo, yo canto solo. Somos el cuerpo de Cristo. Y vamos hacia la unidad perfecta del cuerpo, no a la desunión. Y la Biblia nos insta a vivir en comunidad, a vivir en unidad. Pero cada día es más el egoísmo. Cada día de alguna manera es más el egocentrismo. Cada día de alguna manera la gente de alguna manera busca y cree que es mejor estar solo que acompañados. Pero la Biblia dice, no es bueno que el hombre esté solo. Por eso vivir según lo que somos en Cristo es que somos una nueva creación, por lo tanto somos miembros del cuerpo de Cristo, somos la familia de Dios, somos la esposa del Cordero. Y es necesario que nosotros entendamos eso. Y como la esposa del Cordero somos el templo del Espíritu Santo. Sigamos leyendo y quiero leer 1 Corintios 12, 27. Después de Romanos está la primera carta a los Corintios. Y allí en el capítulo 12, versículo 27 dice la Biblia, vosotros, todos los cristianos, pues sois el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular. Somos miembros en particular cada uno como el cuerpo, pero todos somos parte del cuerpo. Y Efesios capítulo 5, versículo 30, vamos allá, ahí después de Gálatas. Efesios capítulo 5, versículo 30, dice la Biblia, porque somos miembros de su cuerpo, del cuerpo de Cristo, miembros de su carne, miembros de sus huesos. Y eso es parte de la vida piadosa, cosa que no se vive en la vida religiosa. En la vida religiosa se vive la individualidad, cada uno hace lo que quiere, como quiere, va y hace sencillamente a su propia manera, de alguna manera agradándose a sí mismo, satisfaciéndose a sí mismo, pero la vida piadosa no es así porque somos templo del Espíritu Santo. Y Él es quien nos enseña, Él es quien nos guía, Él es nuestro maestro, Él es el Paracleto, el otro consolador. Y en ese texto básicamente de 1 Corintios capítulo 3, vamos allí un momentico. Versículo 16,
La Escritura dice estas palabras allí en 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. No sabéis, espero que lo sepa, ¿cierto? Y si no, por favor, hoy, apréndalo. ¿No sabéis que los que hemos creído en Cristo somos templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros? Así que si alguno destruye el templo de Dios, que es este cuerpo, o la iglesia como tal, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Por eso, hermano, la necesidad realmente de buscar la santidad y vivir santamente. Ahora, volvamos a Gálatas 6, ahora vamos al versículo 16. Porque Pablo dice allí que en la manera de vivir piadosamente no solamente debemos gloriarnos en la cruz de Cristo, no solamente debemos vivir según lo que somos en Cristo, sino también disfrutar lo que tenemos en Cristo. Disfrutarlo. Dice el versículo 16, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Mire, hermano, qué bonito es disfrutar lo que somos en Cristo. Ya no nos valoramos por la nacionalidad o lugar de nacimiento, sino por estar en Cristo. El ser parte de Él, ser, como dice el texto, esa nueva creación. Versículo 16, y todos los que anden conforme a esta regla, a esa posición que nosotros tenemos, paz y misericordia hacia ellos y al Israel de Dios. Todos los que anden conforme a la regla, o sea que lo que somos no lo somos por lo que hacemos, por lo que tenemos o por donde nacimos, sino por estar en Cristo, una nueva creación. Todos los que anden conforme a esta regla, Dios nos ofrece a nosotros lo que es la bendición apostólica, gracia, misericordia y paz. Gracia, misericordia y paz. Aquí menciona dos de ellas porque estamos en la gracia, y es paz y misericordia, o misericordia y paz. Sea a ellos y al Israel de Dios. ¿Cuál es el Israel de Dios? Aquellos judíos que han reconocido a Jesús como Salvador. Ese es el verdadero Israel, porque existe el Israel físico, que son todos los descendientes de Abraham, pero el Israel de Dios como tal son aquellos que realmente son descendientes de Abraham por la fe. Y en ese nosotros, y en esa parte nosotros somos parte de ese Israel espiritual. No somos Israel, pero somos el Israel espiritual, aquellos que somos hijos de Abraham por la fe. Aquellos que somos hijos de Dios por la fe de Abraham. Aquellos que realmente somos hijos de Dios por la fe en el escogido de Dios, en la simiente de Abraham, que es Cristo literalmente, no Isaac, sino Cristo realmente. Por eso, qué bueno es que nosotros entendamos eso, el disfrutar lo que tenemos en Cristo. Una única manera de vivir, que es una vida por la fe en Cristo. En el libro de Efesios, capítulo 4, Pablo dice que debemos andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados, ¿cierto? Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos los unos a los otros en amor. Y esa es la manera de andar realmente como es digno de la vocación con que realmente fuimos llamados, conforme realmente al llamamiento que Dios nos hizo a nosotros en Cristo Jesús. Y esa bendición de estar realmente en Cristo es paz. Y la paz verdadera de un cristiano es Cristo. De hecho, Efesios capítulo 2, versículo 14 dice, Él es vuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, matando realmente en su carne y en la cruz las enemistades que separaban a judíos y gentiles. Y luego la misericordia de Dios para nosotros también es Cristo. Y de hecho la misericordia vino en Él. Lucas 1:78 es claro eso, ¿cierto? Que por las muchas misericordias de Dios bajó de los cielos la aurora. Bajó de los cielos Cristo Jesús. San Juan, capítulo 1:16 habla de eso. La ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno es entender y qué bueno es disfrutar la bendición de estar en Cristo. Y la bendición de no ser un religioso, sino la bendición de ser piadosos. Gente que realmente confía en Cristo. Gente que ha sido entrenada para confiar en Él y dejarlo a Él obrar en nuestro corazón. Y para finalizar, el versículo 17. De aquí en adelante dice, nadie me cause molestias. Porque de alguna manera, recuerde que la situación de los Gálatas molestó bastante a Pablo. De hecho, le dolió y hablaba con dolor en su alma y de pronto con enojo. Por eso dice, Gálatas insensatos, ¿quién os estorbó? ¿Quién los fascinó para irse otra vez al legalismo,
habiendo conocido la verdad, habiendo conocido a Cristo, habiendo disfrutado lo que es la gracia. Dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias. ¿Por qué? Dice, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Y por eso una de las cosas que hace realmente la vida piadosa es testificar con las marcas del Evangelio. Y las marcas del Evangelio no son cuántas iglesias fundé, o cuánto dinero tengo en el banco, o cuántas personas han creído en Cristo por la predicación. No, es cuánto he sufrido por el Señor. Pablo muestra en la segunda carta a los Corintios, vamos a leer un momentico allí. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 18 en adelante, muestra las verdaderas marcas, la verdadera credencial de un cristiano. Dice el versículo 18 de 2 Corintios capítulo 11. Puesto que muchos se glorían según la carne, yo también me gloriaré. Pero no se gloriaba en la carne, de alguna manera empezó a gloriarse realmente en el Señor y en los sufrimientos por causa de Él. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza. Esto era lo que hacían los judaizantes con toda esta enseñanza del legalismo. Si alguno os devora, si alguno os toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura. También yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también lo soy. ¿Son israelitas? Yo también lo soy. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco, hablo. Yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Y todo esto por causa del Evangelio de Cristo. En trabajos y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. De hecho, si una persona sufriera esto todos estos días, lo tratarían de impío, lo tratarían de pecaminoso, de que quién sabe qué hizo, quién sabe qué estará haciendo. Y demás de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, dice, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Hermanos, qué bueno es que nosotros entendamos que lo que realmente son las marcas del verdadero evangelio, de la gracia, no son cosas terrenales, es el sufrimiento por causa de vivir piadosamente. El sufrimiento realmente por vivir según el evangelio y no según los gustos nuestros. Nosotros tenemos demasiadas comodidades para vivir el evangelio. Y eso es lo que la gente hoy en día llama prosperidad. La Biblia no lo llama prosperidad, de hecho la Biblia lo llama estorbos. Y por eso Pablo dice, cuantas cosas eran para mí ganancia o jactancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y lo he dejado todo. Y literalmente lo dejó todo por amor al Señor. Por eso, hermanos, qué bueno que nosotros entendamos esta gracia. Y Pablo se despide ya en el versículo 18 con esta bendición final. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Ya había mencionado la paz, básicamente, y la misericordia. Ahora menciona la gracia. Porque es el saludo, básicamente, que Dios ha otorgado para la iglesia. Ya no es la bendición sacerdotal, porque todo eso fue cumplido en Cristo. Ahora es la bendición apostólica. Gracia, misericordia y paz. Y estas 3 cosas también deseo para ti, estimado hermano y amigo. La gracia de Dios Padre, la misericordia de Él a través de su Hijo Jesucristo y su paz realmente esté con cada uno de ustedes, y que el poderoso Espíritu Santo que obra en nosotros el vivir en la gracia y el escapar del legalismo, el escapar de las obras de la ley para vivir no por vista, sino por fe, ya que es la vida por fe la que agrada al Señor. Gracias, hermanos, por acompañarnos en este estudio del libro de los Gálatas. Anhelo de todo corazón que realmente sea de bendición, que no sea solo conocimiento,
sino que usted haya entendido y pueda vivir de aquí en adelante realmente convencido que la vida cristiana es una vida sobrenatural y que se vive por fe, no por obras. Se vive en la fuerza del Espíritu Santo, en el poder de Dios y no en las fuerzas nuestras. Y que realmente la vida de la gracia nos lleva a vivir piadosamente y no religiosamente. Que el Señor bendiga tu vida y te permita continuar adelante en este proceso de crecimiento. Amado Dios y Padre eterno, gracias por permitirnos, Señor, entender por tu palabra y por el poder de tu Espíritu Santo que es por fe, no por obras. Hemos vivido muchas veces en nuestras fuerzas, hemos vivido muchas veces en nuestros gustos, hemos vivido muchas veces en la religiosidad, en el fanatismo y de alguna manera, Dios, en ese sistema denominacional que a veces tenemos y no realmente en la dependencia del Espíritu Santo. Pedimos perdón y oramos por un arrepentimiento, Señor, que nos permita escapar de todo aquello que no sea conforme, Señor, a la gracia. Y que realmente, Señor, podamos disfrutar la gracia y el poder de tu Espíritu Santo en nuestro corazón. Gracias por este tiempo y ruego tu bendición para todo tu pueblo. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos, Dios les bendiga ricamente.